Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no puede acabar, y todos los que lo vean se rían de él diciendo: Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor, como siempre, nos ayuda y nos invita hoy a través de este Evangelio de San Lucas al seguimiento. Va a venir el seguimiento con la famosa secuela Cristi ya de lleva. Ya venían de Yara Becueri, da ya que ya lleva, eres porque venían de Yara un bojasaña de Peipo, lleva de Yara, de Yaguataña. Y ahora nos dice que realmente cualquiera que venga a mí, pero dice, no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, entonces no es digno de mí, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Esto es lo que nosotros entendemos como el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. O vea de ella como lleva, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿por qué, queridos amigos? No es porque le vamos a odiar a papá, a mamá o a quien sea, lleva, sino que sobre todo porque en la medida en que ñandén yajaljú beñande yara, gato este ñande yajaljuta beñande la pilla. La yajaljuno beñande yara, di catui ababeje y ñandén babeje yo que fuera. Porque yajaljú lleva. Ape yajaljuno ñande yaku peñande, aiteo vive. Peña neña aiteo y veña sea lleva peña de apretu uña calculaña mañaya va ella va shaja juete veñan de yaraja viaja juja huere veñan de yara shaja jube será villa. Esa anécdota que en otra oportunidad, no sé si ustedes recuerdan, pero había comentado ya. Estos peones ahí en el Chaco, allá en el fondo del Chaco, Monseñor Ortiz, como veo lleve, o en duda vea. Hanya mong eta pues haré pues hay mo ibe la ñamaca o qué y na ve pues haré las 9 de la noche a Oñemboyé y bebe Ñemonguetá y dice que en un momento entró la charla, la tertulia sobre el país que trabajaba ahí en el Chaco con ellos como misioneros, acá Moité, Europa, güey. Entonces era un mañana calcular y copa y coa llevan de y sepa ojal juete venían de Yara, ojal juete venían de Yara beba ahí. Menos ojal juete nejina venían de Yara llevé la piseite bebé, oje yapa la gente, oje yapa lleva la joga pu, jau aveñan de abutebe, ave shaco pu bea lleva. Shaco pu de bomba pues aguay señan en 10. Oje ya baite cuánto ia oite. Bomba pues aguay en 10. Pero mene ojal juete venían de Yara. Y eso le llamó la atención a Monseñor Ortiz. Y él justamente dijo, ¿acuerdan de Iri? Umene bañandera de jueteña de filantropía, solamente un amor al hombre, a la persona como tal, sino que dice, oja juveñan de yárabe. Aupeare, la oja juetere hija güere veñan de yárabe es capaz de dejar todo para seguirle al Señor. Aupeante con la ave y no puede ser mi discípulo aquel que ame más o simplemente el aspecto humano que caduca, que termina el dinero, el placer, el poder. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene para terminar? Y esta es
la organización, queridos amigos. Ñaño organizar, ya calcular, o pega que dice, calcular y se vea, justamente con agua, pues calcular. Ahí, daré copamos, ahí lleva la determinación. Y entonces, de acuerdo a eso también nosotros organizamos nuestro camino. De acuerdo a eso también tenemos que organizar nuestras fuerzas para poder llegar a lo esencial y lo fundamental en el asumir nuestros compromisos cristianos. Que así sea. Que así sea.